Si hoy pronunciamos el nombre de Cleopatra, es muy probable que la primera imagen que aparezca en nuestra mente sea la de una mujer extraordinariamente guapa y hermosa, rodeada de oro, de perfumes y de lujo. Durante siglos se ha contado su historia casi como si toda su vida hubiera girado alrededor de la seducción. Pero, como siempre, la realidad es mucho más compleja e interesante. De hecho, algunos historiadores antiguos, como Plutarco, llegaron a decir que lo más cautivador de Cleopatra no era su aspecto físico, ni lo guapa que era, sino su conversación. Quienes la conocían quedaban totalmente fascinados por su inteligencia, por su manera de hablar, por la facilidad con la que hacía sentir importante a la persona que tenía delante. Y quizá eso ya nos dice mucho sobre ella, ¿no? Porque Cleopatra no fue simplemente una reina, fue una estratega, una política brillante y una mujer que tuvo que aprender a sobrevivir en uno de los momentos más peligrosos de la historia. Nuestra aventura comienza en Alejandría, hace más de 2000 años. Imagina una ciudad abierta al mar, llena de barcos que llegaban desde lugares lejanísimos, cargados de especias, de vino, de marfil, de telas de colores, de papiros o incluso de animales exóticos. Era una ciudad donde se hablaban decenas de idiomas distintos y donde era normal cruzarse por la calle con comerciantes griegos, con sacerdotes egipcios, con marineros fenicios, con filósofos, médicos, matemáticos o viajeros llegados desde África, desde Asia o desde Europa. Alejandría era probablemente la ciudad más cosmopolita del mundo antiguo. Allí se encontraba el famoso Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo, cuya luz guiaba a los barcos durante la noche. Y allí también estaba la Biblioteca de Alejandría, un lugar casi legendario donde se intentaba reunir todos los libros escritos por la humanidad. Se dice que cualquier barco que llegaba al puerto debía entregar los manuscritos que llevaba a bordo para que fueran copiados antes de devolvérselos a sus propietarios. Aquella ciudad respiraba conocimiento por todas partes. Fue allí donde nació Cleopatra, alrededor del año 69 a.C. Desde el primer día estuvo rodeada de una belleza difícil de imaginar. Jardines con estanques, columnas de mármol, patios llenos de flores, esculturas. Imagínalo, fuentes, grandes salones donde se discutía sobre filosofía, astronomía o política. Pero detrás de toda aquella belleza se escondía un lugar mucho menos tranquilo de lo que parecía, porque los palacios, igual que ocurre a veces hoy con las grandes empresas o con algunas familias muy poderosas, estaban llenos de luchas internas, sonrisas por fuera, pero desconfianza por dentro. La familia de Cleopatra pertenecía a la dinastía de los Ptolomeos. Eran descendientes de uno de los grandes generales de Alejandro Magno, el hombre que había conquistado medio mundo siglos antes. Aunque gobernaban Egipto desde hacía casi 300 años, seguían considerándose griegos. De hecho, la mayoría de los miembros de la familia real ni siquiera aprendían el idioma egipcio. Vivían separados del pueblo al que gobernaban, hablaban otra lengua y conservaban costumbres muy distintas. Una de ellas nos resulta hoy especialmente extraña. Para mantener el poder dentro de la familia, era habitual que hermanos y hermanas terminaran casándose entre sí. Era una tradición que había provocado generaciones de rivalidades, celos, enfrentamientos. En aquella casa, un hermano podía convertirse en aliado o en el peor enemigo. Cleopatra fue la menor de varias hermanas y hermanos. Apenas sabemos cómo era cuando era pequeña, pero todo indica que destacó muy pronto por algo que no era habitual. Le encantaba aprender. Mientras que otros príncipes crecían pensando únicamente
en ocupar algún día el trono, ella parecía disfrutar haciendo preguntas y más preguntas. Quería entender cómo funcionaba el mundo. Le gustaba estudiar filosofía, matemáticas, astronomía, medicina, literatura y sobre todo idiomas. Era muy buena con las lenguas. Los historiadores antiguos cuentan que hablaba tantas lenguas que podía mantener conversaciones con embajadores extranjeros sin necesidad de intérpretes. Hoy eso puede parecernos normal, pero hace más de 2000 años era algo casi excepcional. Significaba que podía mirar a los ojos a un gobernante extranjero y hablarle directamente sin que nadie filtrara sus palabras. Hay otro detalle muy bonito que suele pasar desapercibido, y es que Cleopatra fue, probablemente, la primera reina de su familia que decidió aprender la lengua egipcia. Puede parecer un gesto pequeño, pero en realidad era una decisión profundamente política y también muy humana. Mientras sus antepasados habían gobernado como extranjeros instalados en un palacio, ella quiso acercarse más al pueblo. Quiso comprender su religión, sus costumbres, su manera de ver la vida. Poco a poco comenzó incluso a presentarse como la reencarnación de la diosa Isis, una figura muy querida por los egipcios. Entendía que un buen gobernante no solo necesitaba soldados o dinero, también necesitaba que las personas sintieran que pertenecían a su mismo mundo. Su padre era Ptolomeo XII. No fue un rey especialmente brillante. Amaba el lujo, la música y las fiestas, pero gobernar resultaba bastante más complicado que todo eso. En aquellos años, Roma se estaba convirtiendo en la gran potencia del Mediterráneo. Cada vez era más fuerte. Cada vez conquistaba más territorios. Y Egipto, con toda su riqueza, era un premio demasiado valioso para pasar desapercibido. El padre de Cleopatra pasó buena parte de su reinado intentando conservar el trono gracias al apoyo de los romanos. Les enviaba enormes cantidades de dinero, buscaba su protección y trataba de mantener contentos a los hombres más poderosos de Roma. Aquello le permitió seguir siendo rey durante un tiempo, pero también hizo que muchos egipcios lo vieran como un gobernante débil. Cuando Cleopatra todavía era una niña, ocurrió algo que seguramente nunca olvidó, y es que su padre perdió el trono y tuvo que huir de Egipto. De un día para otro, la familia real comprendió que el poder podía desaparecer, que un rey podía convertirse en un exiliado, que los palacios podían vaciarse, que las personas que ayer hacían reverencias podían dejar de hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Aquella experiencia debió de enseñarle una lección muy importante, y es que el poder nunca está garantizado. Hay que cuidarlo todos los días. Mientras tanto, la joven Cleopatra seguía creciendo. Caminaba por los jardines del palacio, escuchaba las conversaciones de los consejeros, observaba cómo negociaban los diplomáticos extranjeros y contemplaba los enormes barcos entrando en el puerto de Alejandría. Es fácil imaginarla haciendo algo que haría durante toda su vida: escuchar mucho antes de hablar, porque quienes la conocieron decían que poseía una inteligencia muy rápida, que sabía observar a las personas, que comprendía sus intenciones, que detectaba los miedos y ambiciones de quienes tenía delante. Y no era una cualidad que pudiera aprenderse en los libros, era una forma de mirar el mundo. Sin embargo, mientras ella aprendía y crecía, las sombras también iban acercándose. Su padre envejecía. Roma era cada vez más poderosa. Dentro del palacio comenzaban a formarse distintos grupos que pensaban ya en quién ocuparía el trono cuando el viejo faraón muriera. Y en la familia de Cleopatra, eso nunca significaba una sucesión tranquila. Significaba conspiraciones, alianzas secretas, hermanos enfrentándose entre sí. Sin saberlo todavía, la joven princesa estaba a punto de entrar en el periodo más peligroso de toda su vida.
Un tiempo en el que tendría que demostrar que toda aquella inteligencia, toda aquella curiosidad y todo lo que había aprendido desde niña podían servir para algo mucho más importante que impresionar a sus maestros. Muy pronto tendría que utilizarlos para salvar su propia vida. Cuando Cleopatra tenía alrededor de 18 años, murió su padre, Ptolomeo XII, y con él desapareció el último muro que la protegía de las luchas por el poder. En su testamento había dejado escrito que el reino debía ser gobernado conjuntamente por Cleopatra y por su hijo Ptolomeo XIII, un niño de apenas 10 años, con quien, siguiendo la antigua tradición de los Ptolomeos, también debía casarse. Aquello no significaba un matrimonio tal y como lo entendemos hoy, sino una fórmula política para mantener el poder dentro de la misma familia. Sobre el papel, ambos eran faraones. En la práctica, alrededor del pequeño Ptolomeo se movía un grupo de consejeros muy ambiciosos que pretendían gobernar utilizando al joven rey como si fuera una marioneta. Pero no habían contado con Cleopatra. Desde el principio dejó claro que no tenía ninguna intención de convertirse en una figura decorativa. Era joven, es verdad, pero llevaba toda la vida preparándose para gobernar. Comenzó a firmar documentos oficiales utilizando únicamente su nombre, algo que era muy poco habitual. También mandó acuñar monedas con su propio retrato. Esto era una forma muy clara de transmitir que era ella quien ejercía realmente la autoridad. Además, seguía acercándose al pueblo egipcio de una manera que ninguno de sus antepasados había hecho antes, hablando su lengua y participando en ceremonias religiosas como una auténtica faraona. Todo aquello empezó a incomodar profundamente a los hombres que rodeaban a su hermano, especialmente a Potino, el principal consejero del rey. Potino comprendió enseguida que mientras Cleopatra conservara el poder, sería imposible controlar Egipto como él deseaba. Y comenzó entonces una lucha silenciosa, mucho más peligrosa que una batalla. No había espadas desenvainadas en los pasillos de palacio, claro, pero había susurros, reuniones secretas, promesas hechas a puerta cerrada y alianzas que cambiarían de un día para otro. Poco a poco, Cleopatra fue notando cómo personas que siempre la habían tratado con respeto y cariño empezaban a alejarse. Los apoyos desaparecían, las miradas cambiaban el tono. Había crecido en aquel ambiente y conocía perfectamente las reglas del juego. Sabía que en la familia de los Ptolomeos las disputas por el trono rara vez terminaban con un simple acuerdo. Muchas acababan con el exilio o con la muerte. Finalmente comprendió que permanecer en Alejandría era demasiado arriesgado. Antes de que pudieran arrestarla o asesinarla, decidió abandonar la ciudad. Debió de ser una decisión muy dolorosa, porque dejaba atrás el palacio donde había crecido, los jardines por los que había paseado desde niña, la biblioteca que tanto amaba y la ciudad que consideraba el centro del mundo. Sin embargo, marcharse no significaba renunciar, significaba ganar tiempo. Cleopatra cruzó el desierto hacia las regiones orientales de Egipto y comenzó a reunir a las pocas personas que seguían siendo leales a ella. Y allí empezó a formar un pequeño ejército con una idea muy clara: volvería para recuperar el trono. Mientras tanto, el destino preparaba una coincidencia extraordinaria. Y es que en Roma acababa de estallar una de las guerras civiles más importantes de la historia. Julio César y Pompeyo, dos de los hombres más poderosos del mundo, llevaban años enfrentados por el control de la República Romana. Finalmente, Pompeyo fue derrotado y decidió huir buscando refugio en Egipto. Pensó que allí encontraría protección, ya que años atrás había ayudado al padre de Cleopatra a recuperar el trono. Pero los consejeros del joven Ptolomeo XIII
Creyeron que podrían ganarse el favor de Julio César haciendo desaparecer a su enemigo. En cuanto Pompeyo desembarcó en la costa egipcia, fue asesinado. Después, tomaron una decisión que les pareció brillante. Enviaron su cabeza a Julio César como regalo de bienvenida. El resultado fue exactamente el contrario del que esperaban. César quedó horrorizado. Pompeyo había sido su rival político, pero también había sido un hombre al que había conocido durante décadas, y el marido de su hija Julia. Aquella ejecución le pareció una traición indigna. En lugar de marcharse, decidió instalarse temporalmente en Alejandría e intervenir personalmente en el conflicto entre los dos hermanos que se disputaban el trono de Egipto. Cuando Cleopatra supo que César estaba en la ciudad, comprendió inmediatamente que aquella era la oportunidad que llevaba meses esperando. Si conseguía hablar con él antes que sus enemigos, todavía podía convencerlo de que ella era la persona adecuada para gobernar Egipto. El problema era que regresar a Alejandría significaba atravesar una ciudad llena de soldados que tenían órdenes de detenerla. Necesitaba encontrar una forma de llegar hasta el palacio sin que nadie sospechara. Y fue entonces cuando protagonizó una de las escenas más famosas de toda la antigüedad. Según relata Plutarco, pidió ayuda a un hombre de su absoluta confianza llamado Apolodoro de Sicilia. Él la envolvió en un gran saco de tela utilizado para transportar ropa de cama. Con el paso de los siglos, la historia acabaría transformándose en la imagen mucho más conocida de una alfombra enrollada, y la llevó hasta las habitaciones de Julio César, haciéndolo pasar por un simple bulto de equipaje. Resulta casi imposible imaginar los nervios de aquel momento. Si los descubrían antes de llegar, probablemente ambos habrían muerto. Sin embargo, el plan salió bien. Cuando el paquete fue abierto, apareció ante César una joven de poco más de 20 años que acababa de arriesgar la vida para hablar con él. Aquella escena debió de impresionar profundamente al general romano. No solo era el ingenio de esconderse para entrar en palacio, era la serenidad con que aquella muchacha se presentaba después de haber sido expulsada de su reino, perseguida por sus enemigos y obligada a cruzar el desierto. Los historiadores antiguos coinciden en que Cleopatra poseía un talento extraordinario para conversar. Sabía escuchar, sabía argumentar y sabía adaptar sus palabras a la persona que tenía delante. César, que llevaba toda la vida rodeado de generales, senadores y reyes, descubrió aquella noche a una mujer muy distinta de la imagen que después construiría la leyenda. Inteligente, culta, valiente y superconsciente del momento histórico que estaba viviendo. Sin saberlo todavía, ambos acabarán de iniciar una alianza que cambiaría el destino de Egipto y también el de Roma. A partir de aquel encuentro, la vida de Cleopatra dio un giro que nadie habría podido imaginar. Julio César tenía más de 50 años. Había conquistado territorios inmensos, derrotado a algunos de los mejores generales de su tiempo y era, probablemente, el hombre más poderoso del mundo. Cleopatra apenas superaba los 20 y, sin embargo, entre los dos nació una relación basada tanto en la admiración mutua como en la política. A veces se habla únicamente de un romance, pero reducir aquella historia al amor sería simplificar demasiado las cosas. Los dos se necesitaban. César necesitaba un Egipto estable que garantizara el suministro de trigo para Roma. Y Cleopatra necesitaba recuperar el trono y sabía que ningún aliado podía ser más poderoso que el propio Julio César. Los acontecimientos comenzaron a sucederse muy deprisa. Los partidarios de su hermano no estaban dispuestos a aceptar que César apoyara a Cleopatra y estalló una auténtica guerra dentro de Alejandría. Durante meses, la ciudad se convirtió en un lugar bastante peligroso. Hubo combates en las calles, incendios
y enfrentamientos constantes entre las tropas romanas y los seguidores de Ptolomeo XIII. Fue durante aquel conflicto cuando, según muchos historiadores, parte de la gran biblioteca de Alejandría resultó dañada por un incendio. A menudo se dice que César quemó la biblioteca por completo, pero la realidad parece mucho más compleja. Lo más probable es que el fuego afectara únicamente a una parte de los almacenes donde se guardaban manuscritos cerca del puerto. Aún así, imaginar aquellos rollos de papiro desapareciendo entre las llamas sigue siendo una de las imágenes más tristes de la antigüedad. Finalmente, el ejército de Cleopatra y César consiguió imponerse. Ptolomeo XIII intentó escapar cruzando el río Nilo, pero la embarcación en la que huía volcó y el joven rey murió ahogado. Tenía apenas 15 años. Resulta difícil no sentir compasión por él. Había sido utilizado desde niño por hombres mucho más poderosos que él y terminó pagando con su propia vida una guerra que probablemente ni siquiera llegó a comprender del todo nunca. Con su hermano muerto, Cleopatra recuperó el trono. Como exigía la tradición, volvió a casarse, esta vez con otro de sus hermanos menores, Ptolomeo XIV, que apenas era un niño. Sin embargo, en esta ocasión, nadie dudaba de quién gobernaba realmente. Cleopatra era ya la auténtica reina de Egipto. Había recuperado el poder gracias a su inteligencia, a su valentía y también a la alianza más importante que podía haber encontrado en aquel momento. Poco después nació un niño al que llamó Ptolomeo XV, aunque el mundo acabaría conociéndolo por otro nombre mucho más famoso: Cesarión, es decir, el pequeño César. Cleopatra siempre sostuvo que Julio César era su padre. Nunca podremos saber con absoluta certeza si lo era, pero el parecido físico fue comentado por muchos autores antiguos, y la propia reina jamás ocultó aquella convicción. Para ella, Cesarión representaba mucho más que un hijo. Representaba la posibilidad de unir simbólicamente dos mundos inmensos, Egipto y Roma. Algún tiempo después, César invitó a Cleopatra a viajar a Roma. La reina aceptó y emprendió un viaje extraordinario acompañada de su hijo. Debió de ser una experiencia fascinante. Roma era completamente distinta de Alejandría. No tenía la elegancia refinada de la capital egipcia, ni su mezcla de culturas, pero respiraba poder por todas partes. Allí se tomaban las decisiones que afectaban a medio mundo. Cleopatra se instaló en una de las villas del César, al otro lado del río Tíber. Oficialmente era una invitada de honor, pero extraoficialmente toda Roma sabía que la relación entre ambos iba mucho más allá de la política. Su presencia despertó sentimientos muy distintos. Algunas personas quedaron impresionadas por aquella reina extranjera que hablaba varios idiomas, discutía de filosofía con los intelectuales y poseía unos conocimientos científicos muy superiores a los habituales entre los gobernantes de aquella época. Otras, en cambio, la contemplaban con enorme desconfianza. Los enemigos de César comenzaron a difundir el rumor de que estaba demasiado influido por la reina egipcia y que incluso soñaba con trasladar el poder de Roma hacia Oriente. Probablemente muchas de aquellas historias eran exageraciones, pero reflejan bien el ambiente de tensión que se vivía entonces. Mientras tanto, Cleopatra parecía observarlo todo con enorme atención. Caminaba por la ciudad más poderosa del mundo, sabiendo que cada gesto suyo era observado. Conocía perfectamente la importancia de las apariencias. Sabía cuándo mostrarse cercana y cuándo permanecer en silencio. Hay quien dice que visitó bibliotecas, jardines y templos. Otros creen que pasó muchas horas conversando con filósofos y científicos. No podemos saberlo con certeza, pero sí sabemos que era una mujer muy curiosa
y cuesta imaginarla desperdiciando la oportunidad de conocer el corazón intelectual y político de Roma. Sin embargo, la calma duró muy poco. El 15 de marzo del año 44 a.C., un grupo de senadores decidió asesinar a Julio César. Aquella mañana acudió al Senado convencido de que sería una jornada más de trabajo, pero allí lo esperaban varios conspiradores. Entre ellos se encontraba Marco Junio Bruto, un hombre en quien César había confiado profundamente. Cuando comenzó el ataque, recibió 23 puñaladas y la noticia recorrió Roma con una velocidad increíble. Para Cleopatra, el golpe fue enorme, claro. En apenas unos instantes desaparecía el hombre que había protegido su trono, el padre de su hijo y el aliado político sobre el que descansaba buena parte del futuro de Egipto. De pronto volvió a encontrarse en una situación muy parecida a la que ya había vivido años atrás. El mundo cambiaba de golpe y ella debía reaccionar antes que los demás. Sin perder tiempo, abandonó Roma junto a Cesarión y regresó a Alejandría. El viaje, obviamente, debió de estar lleno de incertidumbre. Nadie sabía quién gobernaría ahora Roma, ni qué consecuencias tendría la muerte de Julio César para Egipto. Al llegar de nuevo a su reino, Cleopatra tomó una decisión que revela una vez más hasta qué punto era una mujer práctica. Poco después murió Ptolomeo XIV, el hermano con el que compartía oficialmente el trono. Algunos historiadores antiguos sospecharon incluso que pudo haber sido envenenado por orden de la propia Cleopatra, aunque nunca ha existido ninguna prueba concluyente. Lo cierto es que tras su muerte, la reina nombró corregente a su hijo Cesarión. De ese modo, por fin gobernaba Egipto junto a la persona en la que más confiaba del mundo, su propio hijo. Pero mientras madre e hijo reorganizaban el reino, en Roma comenzaba otra guerra civil. Y muy pronto aparecería en la vida de Cleopatra un hombre completamente distinto a Julio César, más joven, más impulsivo, más apasionado, un hombre cuya historia acabaría unida para siempre a la suya, Marco Antonio. Cuando Cleopatra regresó a Egipto después del asesinato de Julio César, comprendió que el mundo acababa de cambiar otra vez. Durante varios años había contado con la protección del hombre más poderoso de Roma, y de un día para otro, ese apoyo había desaparecido. La reina sabía que el futuro de su reino dependía, una vez más, de lo que ocurriera al otro lado del Mediterráneo. Mientras ella reorganizaba Egipto y gobernaba junto a su hijo Cesarión, en Roma estalló una nueva lucha por el poder. Los herederos políticos de César comenzaron a enfrentarse entre sí, y poco a poco 3 nombres fueron destacando: Octavio, el joven sobrino nieto y heredero adoptivo de César; Marco Antonio, uno de sus generales más brillantes; y Lépido. Entre los 3 formaron un gobierno provisional para repartirse el inmenso territorio romano, aunque todos sabían que aquella alianza no duraría para siempre. Fue entonces cuando Marco Antonio decidió citar a Cleopatra. Y es que quería conocer personalmente a la reina de Egipto. Necesitaba dinero para financiar sus campañas militares y también quería comprobar hasta qué punto había colaborado con los enemigos del César durante los años anteriores. La reunión tendría lugar en la ciudad de Tarso, en la actual Turquía. Claro, era una invitación difícil de rechazar. Muchos gobernantes habrían acudido con nervios o incluso con miedo, pero Cleopatra hizo algo completamente distinto. Preparó uno de los encuentros más famosos de la historia. Las fuentes antiguas cuentan que llegó navegando por el río Cidno en una embarcación espectacular. Las velas,
eran de un intenso color púrpura, el color reservado a la realeza. Los remos estaban recubiertos de plata y se movían al ritmo de la música. El aire estaba impregnado de perfumes orientales que llegaban hasta la orilla antes incluso de que el barco atracara. Ella apareció vestida con una elegancia extraordinaria, rodeada de personas que representaban escenas inspiradas en la diosa Afrodita. Durante siglos, esta escena se ha contado como un ejemplo de seducción. Probablemente había algo de eso, pero también era una demostración de poder cuidadosamente preparada. Cleopatra no quería que Marco Antonio viera a una reina necesitada de ayuda. Quería que viera a la mujer más poderosa y refinada de Oriente. Y parece que funcionó. Marco Antonio quedó fascinado desde el primer momento. Pero igual que había ocurrido con Julio César, no fue únicamente una cuestión de belleza. Marco Antonio era un hombre acostumbrado a las campañas militares, a las fiestas y los excesos. Sin embargo, también admiraba la inteligencia. Las conversaciones entre ambos se prolongaban durante horas y horas. Hablaban de política, de filosofía, de geografía, de estrategias militares y de los cambios que estaba viviendo el mundo. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más evidente resultaba que compartían una forma muy parecida de entender el poder. Aún así, sus personalidades eran muy distintas. Julio César era calculador, frío y extremadamente disciplinado. Marco Antonio era impulsivo, apasionado y disfrutaba intensamente de la vida. Le gustaban los banquetes, la caza, la música, el vino y las celebraciones. Cleopatra, lejos de escandalizarse, parecía sentirse cómoda con aquella alegría de vivir. Los cronistas antiguos cuentan que juntos organizaban cenas memorables y que incluso fundaron una especie de sociedad privada llamada Los Inimitables. El nombre ya lo dice todo. Su objetivo era disfrutar de la vida con la mayor intensidad posible. Competían organizando los banquetes más sorprendentes, inventaban juegos y buscaban continuamente maneras de sorprender a sus invitados. Uno de los episodios más curiosos ocurrió durante una jornada de pesca. Marco Antonio quería impresionar a Cleopatra demostrando su habilidad con la caña, pero los peces no parecían colaborar demasiado. Molesto por no conseguir ninguna captura, ordenó en secreto a unos buceadores que engancharan peces ya capturados en su anzuelo para que pareciera un gran pescador. Cleopatra se dio cuenta enseguida de lo que estaba ocurriendo, pero decidió no decir nada. Y al día siguiente organizó otra jornada de pesca, pero esta vez pidió discretamente a sus propios sirvientes que colocaran un pescado seco y salado en el anzuelo de Marco Antonio. Cuando éste sacó orgulloso su captura delante de todos los presentes, estallaron en carcajadas. Ella sonrió y, según cuentan las fuentes antiguas, le dijo con mucha ternura que dejara las cañas para los pescadores y se dedicara a conquistar ciudades y reinos, que era lo que realmente sabía hacer bien. Es una pequeña anécdota, pero resulta muy reveladora. Cleopatra tenía un gran sentido del humor y parecía disfrutar jugando con la inteligencia mucho más que con la humillación. Con el paso de los años, la relación entre ambos se hizo cada vez más estrecha. Tuvieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y más tarde otro niño llamado Ptolomeo Filadelfo. A pesar de las guerras, de los viajes y de la enorme presión política, las fuentes hablan de una familia bastante unida. Cleopatra dedicó mucho tiempo a la educación de sus hijos, igual que había ocurrido con ella cuando era niña. Quería que crecieran rodeados de conocimiento y preparados para gobernar. Sin embargo, mientras ellos construían aquella vida en Egipto, en Roma empezaba a crecer un enemigo silencioso,
Octavio observaba todo lo que estaba ocurriendo con enorme atención. Era joven, pero muy inteligente, y comprendió enseguida que derrotar militarmente a Marco Antonio sería difícil, así que decidió atacar primero su reputación. Comenzó entonces una de las campañas de propaganda más eficaces de toda la historia. Los romanos empezaron a escuchar que Marco Antonio había dejado de comportarse como un auténtico romano, que vivía dominado por una reina extranjera, que había olvidado sus obligaciones, que Cleopatra era una mujer peligrosa, una hechicera oriental capaz de manipular a los hombres más poderosos del mundo. Poco importaba que muchas de aquellas historias fueran exageradas o completamente falsas. Lo importante era que la gente las creyera. Con el paso del tiempo, la imagen de Cleopatra fue transformándose. La reina culta, políglota y estratega empezó a desaparecer detrás de un personaje mucho más sencillo de entender: la mujer seductora que había hecho perder la cabeza a dos grandes generales romanos. La imagen ha llegado hasta nuestros días y todavía sigue apareciendo en películas y novelas. Sin embargo, cuanto más estudian los historiadores su vida, más claro parece que aquella propaganda fue una herramienta política. Octavio necesitaba convencer al pueblo romano de que no iba a enfrentarse contra otro romano, sino contra una reina extranjera que representaba una amenaza para todo el imperio. Sin darse cuenta, Cleopatra y Marco Antonio estaban entrando en el último capítulo de su historia. Todavía disfrutaban de los jardines de Alejandría, de las conversaciones interminables y de la vida junto a sus hijos. Pero al otro lado del mar, Octavio llevaba años preparando una guerra que decidiría el futuro de Roma y también el destino de la última faraona de Egipto. Durante un tiempo, Cleopatra y Marco Antonio intentaron creer que todavía había una salida. Seguían gobernando desde Alejandría, seguían educando a sus hijos y seguían imaginando un futuro para Egipto. Pero Octavio ya había tomado una decisión: no descansaría hasta convertirse en el único dueño del mundo romano. Y para lograrlo necesitaba derrotar no solo a Marco Antonio, sino también a la mujer que, según su propia propaganda, representaba el gran peligro para Roma. Poco a poco fue convenciendo al Senado y al pueblo de que aquella no era una guerra entre romanos, era una guerra contra Cleopatra. De esta manera consiguió que muchos apoyaran una campaña militar que en realidad bien era una lucha por el poder personal. El enfrentamiento definitivo llegó en el año 31 a.C., frente a las costas de Grecia, en un lugar llamado Accio. Allí se reunieron cientos de barcos de guerra. Durante años se ha dicho que Marco Antonio perdió la batalla porque siguió a Cleopatra cuando ella abandonó el combate. La realidad seguramente fue mucho más complicada. Los historiadores creen hoy que la situación militar era desesperada desde el principio. Las tropas de Octavio estaban mucho mejor organizadas, controlaban los suministros y llevaban meses debilitando al ejército enemigo. Y en medio del caos de la batalla, Cleopatra emprendió la retirada con parte de la flota, probablemente siguiendo un plan acordado previamente para intentar salvar el tesoro y reorganizar la guerra desde Egipto. Marco Antonio decidió seguirla. Aquella decisión sería interpretada por sus enemigos como una prueba de debilidad y acabaría convirtiéndose en una de las historias más repetidas de la antigüedad. Cuando ambos regresaron a Alejandría, comprendieron que el final estaba cada vez más cerca. Durante los meses siguientes, intentaron reorganizar sus fuerzas, buscar nuevos aliados y preparar la defensa de Egipto. Pero Octavio avanzaba y avanzaba sin detenerse. Ciudad tras ciudad iba cayendo en sus manos.
Cada vez quedaban menos posibilidades. Y aún así, quienes convivían con Cleopatra cuentan que nunca dejó de actuar como una reina. Seguía recibiendo embajadores, organizando reuniones y tomando decisiones políticas. Quizá en el fondo todavía conservaba una pequeña esperanza. O quizá simplemente había decidido afrontar el desenlace con la misma dignidad con la que había vivido. En el verano del año 30 a.C., las tropas de Octavio llegaron finalmente a las puertas de Alejandría. La ciudad, que había sido durante siglos uno de los grandes centros del conocimiento del mundo, estaba a punto de cambiar para siempre. Marco Antonio salió a combatir una vez más, pero comprendió enseguida que todo estaba perdido. Fue entonces cuando comenzó a circular un rumor terrible. Alguien le hizo creer que Cleopatra había muerto. Desesperado, convencido de que ya no tenía nada por lo que vivir, decidió quitarse la vida atravesándose con su propia espada. Pero Cleopatra seguía viva. Cuando la noticia llegó hasta ella, mandó buscarlo inmediatamente. Los soldados llevaron a Marco Antonio gravemente herido hasta el lugar donde la reina se había refugiado. Las fuentes antiguas describen una escena profundamente conmovedora. Cleopatra y sus sirvientas tuvieron que ayudar a subir el cuerpo de Marco Antonio por una ventana, utilizando cuerdas, porque el edificio estaba ya rodeado por las tropas enemigas. Él murió entre sus brazos poco después. Resulta difícil imaginar el dolor de aquel momento. Durante más de una década habían compartido alegrías, derrotas, hijos, proyectos y sueños, y ahora todo terminaba en una habitación silenciosa mientras el ejército enemigo esperaba al otro lado de la puerta. Octavio finalmente entró en Alejandría y ordenó que Cleopatra fuera capturada con vida. Tenía un motivo muy concreto. Quería llevarla a Roma para exhibirla encadenada durante su desfile triunfal. Era una costumbre habitual. Los enemigos derrotados desfilaban delante del pueblo como símbolo de la victoria del vencedor. Pero Cleopatra conocía demasiado bien la política romana para aceptar ese destino. Había dedicado toda su vida a gobernar como reina y no estaba dispuesta a convertirse en un trofeo. No sabemos con absoluta certeza cómo murió. La historia más famosa cuenta que hizo introducir en sus aposentos una cobra egipcia escondida en una cesta de higos y permitió que la serpiente la mordiera. Es una imagen tan poderosa que ha sobrevivido durante más de 2000 años y ha inspirado cuadros, esculturas, películas y novelas. Sin embargo, muchos historiadores actuales creen que pudo utilizar algún tipo de veneno preparado especialmente para producir una muerte rápida. La verdad probablemente nunca la conoceremos. Lo único que sí sabemos con seguridad es que murió el 10 de agosto del año 30 a.C., con alrededor de 39 años. Poco antes había pedido algo muy sencillo. Quería ser enterrada junto a Marco Antonio. Octavio, de manera sorprendente, respetó ese último deseo. Nunca se ha encontrado con certeza la tumba donde ambos fueron depositados, y todavía hoy arqueólogos de distintos países siguen buscándola. Quizá permanezca oculta bajo la arena, quizá algún día vuelva a salir a la luz, o quizá conserve para siempre el misterio de una de las historias de amor más famosas de la historia. Con la muerte de Cleopatra terminó también una época. Egipto dejó de ser un reino independiente y pasó a convertirse en una provincia del Imperio Romano. La dinastía de los faraones había llegado a su fin después de casi 3000 años. Octavio regresó a Roma, convertido en el hombre más poderoso del mundo, y poco después recibiría el nombre con el que pasaría a la historia, el emperador Augusto. Sin embargo, hay algo curioso. Octavio ganó la guerra, construyó un imperio inmenso, cambió el rumbo de la historia.
Pero cuando hoy pronunciamos el nombre de Cleopatra, más de 2000 años después, todavía sentimos una mezcla de curiosidad, admiración y misterio. Quizá porque fue mucho más que la mujer de Julio César o la compañera de Marco Antonio. Fue una gobernante culta en un mundo dominado por hombres. Fue una estratega capaz de hablar el idioma de sus aliados y de sus enemigos. Fue una mujer que entendió que la inteligencia puede ser una forma de poder tan poderosa como un ejército. Y también fue un ser humano que amó profundamente, que perdió casi todo lo que había construido y que, aún sabiendo que el final estaba cerca, decidió conservar hasta el último instante aquello que nadie pudo arrebatarle jamás: su dignidad. Tal vez por eso su historia sigue fascinándonos, porque detrás de las coronas, de las serpientes, de los palacios o las leyendas, sigue apareciendo la misma pregunta que ha acompañado a tantas personas a lo largo de la historia: ¿cómo vivir cuando el mundo cambia constantemente a nuestro alrededor? Cleopatra respondió a esa pregunta con inteligencia, con valentía y con una determinación extraordinaria. Y aunque su reino desapareció, su nombre continúa vivo más de 20 siglos después, como si el tiempo hubiera decidido concederle la única forma de inmortalidad que realmente existe: permanecer para siempre en la memoria de quienes siguen escuchando su historia. Hay una reflexión que merece la pena llevarnos a la cama esta noche. Resulta curioso observar cómo la historia ha tratado a muchas mujeres que alcanzaron grandes cotas de poder. Cuando un hombre conseguía convencer a sus rivales, se hablaba de inteligencia política. Pero cuando una mujer lo hacía, con frecuencia aparecían palabras como seducción, manipulación o hechizo. Durante más de 2000 años, Cleopatra ha sido recordada sobre todo como una mujer que enamoró a Julio César y a Marco Antonio. Pero pocas veces se recuerda a la que hablaba numerosos idiomas, a la que gobernó uno de los reinos más ricos del mundo durante más de 20 años, a la que negoció de igual a igual con los hombres más poderosos de su época y que consiguió mantener la independencia de Egipto mucho más tiempo del que muchos creían posible. Tal vez la verdadera pregunta no sea si utilizó su encanto, porque todos los grandes líderes utilizan aquello que mejor saben hacer. La pregunta es ¿por qué, cuando pensamos en Cleopatra, seguimos hablando antes de su belleza que de su extraordinaria inteligencia? Quizá esa sea la última lección que nos deja su historia. Las personas más complejas rara vez caben dentro de una sola etiqueta. Cleopatra no fue solamente una reina, ni solamente una amante, ni solamente una estratega o solamente una mujer bella. Fue una mujer brillante que tuvo que jugar una partida casi imposible en un mundo gobernado por hombres que disponían de ejércitos mucho mayores que el suyo. Perdió la guerra, es cierto, pero de algún modo ganó otra batalla mucho más difícil, la de seguir despertando curiosidad más de 2000 años después. Y quizá ahora, después de conocer un poco mejor su vida, la recordemos menos como una mujer que sedujo a dos hombres poderosos y más como la mujer que fue capaz de sentarse frente a ellos y hablarles de igual a igual. Espero que esta historia te haya gustado y conmovido. Te deseo buenas noches y dulces sueños.